Una falacia es un error en el razonamiento. Esa es la definición técnica de falacia. Y por otra parte, decimos que la democracia se alimenta del debate público, es decir, cuanto más vigoroso sea el debate en la sociedad, más próspera va a ser la democracia. Y en ese sentido, la mala noticia que yo empecé a identificar, pero que también muchos autores han identificado, es que la calidad del debate público en las democracias modernas, incluyendo Argentina, deja mucho que desear. Digamos, constantemente, políticos, intelectuales, líderes religiosos, hasta artistas expresan sus posiciones políticas. Eso es bueno porque hay libertad de expresión, pero con errores lógicos que, dada la poca formación que el ciudadano tiene en argumentación, pasan desapercibidos. Entonces, el objetivo del libro es llevar la argumentación, la lógica no formal, al ciudadano promedio para que esté un poco más prevenido de estas trampas argumentativas, como yo las llamo. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es abogado, doctor en Derecho, profesor del Center for the Philosophy of Freedom, el Centro para la Filosofía de la Libertad de University of Arizona, la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, también de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que tuve la oportunidad una vez de visitar, muy linda. Es también escritor, investigador, autor de múltiples libros y de papers. Es el doctor Ezequiel Spector. ¿Cómo estás, Ezequiel? Garrett te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ezequiel, por aceptarla. Si te parece, arranquemos por uno de tus libros que a mí me gustó mucho, hace algunos años lo estuviste presentando, eran épocas prepandémicas, la Argentina seguía igualmente estando ya convulsionada de antemano, sacabas Malversados, donde tratabas el tema de las falacias, una cuestión en la que te has especializado. Bueno, sos abogado, pero además estudiás las falacias, que es una cuestión que a los sofistas se le tenían muchísimo aprecio. Ezequiel, ¿qué es esto de las falacias y cómo funcionan en la política argentina? Bueno, una falacia es un error en el razonamiento. Esa es la definición técnica de falacia. Y por otra parte, decimos que la democracia se alimenta del debate público, es decir, cuanto más vigoroso sea el debate en la sociedad, más próspera va a ser la democracia. Y en ese sentido, la mala noticia que yo empecé a identificar, pero que también muchos autores han identificado, es que la calidad del debate público en las democracias modernas, incluyendo Argentina, deja mucho que desear. Digamos, constantemente, políticos, intelectuales, líderes religiosos, hasta artistas expresan sus posiciones políticas. Eso es bueno porque hay libertad de expresión, pero con errores lógicos que, dada la poca formación que el ciudadano tiene en argumentación, pasan desapercibidos. Entonces, el objetivo del libro es llevar la argumentación, la lógica no formal, al ciudadano promedio para que esté un poco más prevenido de estas trampas argumentativas, como yo las llamo. Sócrates no es un gato, Ezequiel, no todo lo que brilla es oro. ¿Cómo estamos en ese reconocimiento de las falacias? ¿Hemos aprendido algo en los últimos años? Vos lo marcabas muy bien, es importante que el ciudadano promedio pueda reconocerlas para que pueda ejercer mejor sus derechos en democracia, para que los pueda hacer valer. ¿Estamos mejorando en ese esquema desde que escribiste ese libro, esta parte? Bueno, no, digamos, sí estamos mejor, no voy a ser tan egocéntrico de pensar que es gracias al libro, aunque si acaso puse un granito de arena, ya estaré muy feliz. Me parece que hay esfuerzos importantes por algunos actores políticos y mediáticos de llevar el debate público al lado de los hechos, es decir, de despojar al debate público de juicios de valor y opiniones y nociones muy abstractas y llevarla al ámbito de los hechos, que es el ámbito en donde
quienes incurren en estas falacias, peor posicionados están. Entonces creo que hay esfuerzos valiosos en ese sentido. Me parece que obviamente el debate todavía, en Argentina estoy hablando, deja mucho que desear, pero sí veo algunas luces de esperanza en ese sentido, de llevar el debate al lado de los datos duros, donde quienes mienten ya no se sienten tan cómodos. Hacías en Malversados, como suele suceder en los libros de lógica, un repaso, un listado por los distintos tipos de falacias más clásicos, más tradicionales. Ibas tomando los ejemplos aquí en la Argentina. A 2022, ¿cuál te parece que es la falacia más recurrente, más frecuente que se da en la Argentina? Bueno, creo que hay muchas muy frecuentes, pero la que me interesa en este contexto especialmente es la falacia del falso dilema. Porque yo en el libro analizo el fenómeno de la grieta como un mega falso dilema. Es decir, conceptualizo la grieta como un acuerdo implícito entre dos fuerzas políticas de discutir entre sí los grandes problemas y dejar de lado a fuerzas políticas alternativas de forma tal que la gente piense que es uno u otro. Y todavía lo estábamos viendo. Entonces, la idea de que hay solo dos opciones, cuando en realidad hay más, esa falsa idea, creo que todavía sigue teniendo mucho impacto en Argentina, y creo que hoy la gran disputa es por ver quién forma un lado de la grieta, ¿no? Digamos, todos quieren pararse de un lado de la grieta y liderar ese lado, porque saben que en general el debate político tiende a polarizarse. Esto pasa en muchos lados, pero también en Argentina, en otros lados incluso es peor, como en Estados Unidos. Y si tiende a polarizarse, bueno, cada uno quiere formar un polo. Después, bueno, las falacias típicas, la falacia ad hominem, como se llama en general, insultar a la persona o denigrar a la persona para que sus opiniones y sus argumentos pierdan fuerza. Esta falacia es muy persuasiva porque la gente tiende a evaluar más las personas que los argumentos que expresan las personas, pero queda en evidencia una vez que entendemos que los argumentos tienen estructuras propias cuya validez no depende de la persona que los está expresando, sino un mismo argumento podría ser correcto e incorrecto a la vez, porque puede ser expresado por alguien que nos cae bien y a su vez por alguien que nos cae mal. Y esto violaría el principio de no contradicción, obviamente, ¿no? Sí, Parménides ahí se agarró de los pelos y se los arrancó, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces, entre los políticos pasa que digamos, para alguien de izquierda, cualquier argumento que exprese un liberal va a estar mal. Entonces, entre los políticos pasa porque además tienen incentivos para que ocurra. En muchos casos no es por ignorancia, sino por estrategia política. Pero el objetivo del libro era tratar de que el ciudadano promedio esté precavido de ese tipo de artimañas. Hay mucho también en la política argentina, Ezequiel, de la falacia, y vos también. Vos sos un ladrón, y vos también, que también no deja de ser una suerte de subparte de esa nómina en que vos marcabas, ¿no? En vez de discutir la idea, discutir a la persona. Exacto. El vos también es un tipo de falacia ad hominem, ¿no? Digamos, si uno critica a las personas que cometen delitos y da un buen argumento para criticar a esas personas, yo no puedo decirle, bueno, pero tu argumento es incorrecto porque vos también cometiste un delito. Digamos, eso a lo sumo lo que muestra, lo que puede mostrar es que la persona no tiene autoridad moral para decirlo. Pero eso es muy diferente a decir que la estructura argumental está viciada. Ezequiel, otro tema al que le has dedicado tiempo, lo has analizado desde lo académico, pero también has opinado de la divulgación, tiene que ver con el mérito, con la meritocracia, que es un tema que parece que cada vez vuelve, no solo en la Argentina como tema, sino en el resto del mundo. Hace poco Michael Sandel incluso publicaba la teoría de la meritocracia. Muchos autores están empezando a prestarle más atención. ¿Es una meritocracia? ¿No, no lo es? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que el debate entre quienes apoyan la meritocracia y entre quienes la niegan es un debate que
a mi juicio, ya parte de una premisa que es cuestionable. Y es que la vida es una carrera. Esto es, mi progreso necesariamente equivale a que vos estés peor. Es decir, en una carrera, la única forma de ganar es dejando al otro atrás. O sea, es un juego de suma cero una carrera, podría decirse. Mi progreso implica que el otro se encuentre en una situación peor. La economía de mercado, como yo la veo, es todo lo contrario a esto. Es decir, más que alejarme del otro, en una economía de mercado, para yo progresar necesito acercarme al otro, para ofrecerle algún bien o servicio que esa persona necesite. Entonces, si es una carrera muy extraña. Es una carrera en donde uno, para progresar, necesita beneficiar a otras personas. Necesita hacer constantemente ejercicios de empatía, es decir, colocarse en los zapatos del otro para ver qué necesita o qué quiere. En general, a muchos les gusta definir la economía de mercado como un ámbito en donde las personas que se preocupan por sí mismas pueden progresar. Yo creo que en una economía de mercado, la persona que se preocupa solamente por sí misma no progresa. Para progresar, uno tiene que estar preocupado por lo que necesita o quiere el otro. Es decir, la virtud moral del mercado no pasa por que cada persona se preocupe por sí misma, pasa porque uno, para progresar, tiene que apelar al autointerés del otro, tiene que apelar a lo que al otro le interesa. Y en este sentido me parece muy parecido, muy diferente a una carrera. Digamos, queremos que el emprendedor que tiene una buena idea la puede concretar porque sabemos que de esa forma va a beneficiar a un montón de consumidores. No es una carrera, la persona progresa y los consumidores progresan. Queremos que en las universidades públicas, en la carrera de medicina, sean los mejores médicos los que tengan los trofeos, los premios, porque el día de mañana son los mejores médicos los que van a estar en el hospital público atendiendo a quienes más lo necesitan. No queremos que en las universidades públicas triunfen solamente los que pertenecen a una minoría, solamente por pertenecer a una minoría. No queremos que progresen personas solamente por quienes son. Queremos que los mejores, los más talentosos, vengan de la clase social que vengan y del sector que provengan, reciban la mayor cantidad de premios, porque el día de mañana ellos son los que van a operar a quienes los necesitan en los hospitales públicos. Entonces, cuando uno conceptualiza la economía de mercado no como una carrera, sino como un ámbito en donde uno, para progresar, necesita beneficiar al otro, ya el debate sobre la meritocracia pareciera volverse irrelevante. Ezequiel, marcabas acá en este tema una suerte de paralelo con lo que hablábamos antes. Estamos a premisas que dificultan la posibilidad del debate público. Lo veíamos antes con la grieta, cuando vos lo ejemplificabas aquí en Argentina, lo vemos ahora con el debate de la meritocracia. Hay una dificultad, parece ser, en gran parte de la sociedad, de salirse del problema para tratar de verlo completo, ¿no? Sí, correcto. Es posible. Yo creo que en ese sentido tenés razón. Digamos, uno cuando va a lo concreto, cuando va a lo que ocurre realmente, se da cuenta de que la sociedad es diferente a como nuestros profesores de filosofía nos han enseñado, o muchos profesores de filosofía nos han enseñado. No hay ninguna carrera, nadie necesita ganar, nadie necesita perder. Todos podemos progresar. Ezequiel, te llevo para otro lado porque sos un abogado que ha compartido, vivencia a diario dos familias del derecho tan paradigmáticas como es la del sistema romano continental, la nuestra, la de la Argentina, y la del common law. No te pregunto por los libros de texto, porque eso seguro que lo podrías explicar también y muy bien, sino por la vivencia práctica. ¿Qué elementos de diferencia entre los dos sistemas en estos años rescatarías hoy y dirías estos son los más importantes? Bueno, digamos, el common law por definición es un sistema que le da muchísima importancia a los precedentes, es decir, si bien tienen reglamentos, tienen normas,
los precedentes son en muchos casos obligatorios y constituyen buena parte del material de lo que forma el derecho. Digamos, hay muchos autores, Ronald Dworkin, por ejemplo, que fue un famoso filósofo del derecho, ha escrito teniendo en mente lo que es el common law. El civil law, en cambio, el sistema que tenemos en Argentina, los precedentes, si bien tienen algún cierto valor, no son estrictamente obligatorios o legalmente obligatorios. Algunos juristas dicen, bueno, tiene un valor moral, dicen, o debería ser una fuerte recomendación, pero lo que vale son las leyes. Son las leyes y los reglamentos en general. Yo no tengo ninguna preferencia especial por uno u otro sistema. No creo que el progreso de una sociedad pase por qué sistema jurídico se adopte. Para quien tiene una concepción de la democracia según la cual es mejor que los jueces tengan poco poder, es decir, dado que los jueces son una fuerza contramayoritaria, dado que los jueces no son elegidos por mayoría, es mejor que la mayor cantidad de temas posibles se discutan en las legislaturas, en los congresos. Quizás el civil law podría tener mayor, ¿cómo se dice?, superioridad moral por sobre el common law. Pero yo creo que realmente no pasa por eso si una sociedad progresa o no. Pasabas justo, Ezequiel, por un punto que es de gran discusión en la Argentina actualmente, que tiene que ver con la elección de los jueces, el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu opinión profesional respecto de la discusión que se está dando sobre ese organismo, sobre cómo se designan y se controla el accionar de los jueces en nuestro país? Bueno, el Consejo de la Magistratura, que se incorpora en la reforma del 94, en principio tenía una intención bastante loable, que era la de fortalecer la división de poderes, es decir, que haya otro organismo que sirva a su vez para dividir más el poder en la elección de los jueces. Ha habido reiterados intentos porque el Consejo de la Magistratura se vuelva casi 100% un órgano de elección popular. Es decir, quitándole todo el elemento contramayoritario que tenía. Digamos, eso a mi juicio es peligroso y yo creo que debiera ser peligroso para todos aquellos que entienden la República como la entendió Alberdi, como la entendieron los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? en la cual nuestra Constitución se inspiró. Digamos, la idea básica de la que yo parto es que una democracia que se precie de tal no puede ser solamente la elección de la mayoría, que necesariamente tiene que haber un órgano contramayoritario para proteger a las minorías del avance de las mayorías. Ese órgano contramayoritario tiende a ser el Poder Judicial, la Corte Suprema. Ahora, si los que van a elegir a los jueces, si personas que conforman el Consejo de la Magistratura terminan siendo elegidos con partidos políticos o junto con los partidos políticos, y ese elemento contramayoritario necesario, a mi juicio, en una república termina disolviéndose. Por eso, digamos, yo creo que el Consejo de la Magistratura no es una mala idea, pero obviamente si va a estar gobernado por las mayorías o por los partidos políticos, ya pierde su razón de ser. Ezequiel, dos preguntas más, si no te robamos más tiempo de esta jornada. Sé que te gustan los objetos culturales, que los apreciás, incluso charlábamos fuera del aire, Cobra Kai, que a ambos nos gusta. Uno puede aprender de derecho, de filosofía, también a través de los objetos culturales y de la cultura popular, ¿no? Sí, yo creo que sí. Digamos, muchas de las series y películas que a nosotros nos gusta se nutren de obras filosóficas. O sea, tratan de llevar ideas de obras filosóficas al gran público. En ese sentido, obviamente, uno ve series o películas y a uno le hace acordar a tal texto de filosofía que leyó o a tal texto
que le contaron o que le explicaron. En el caso de Cobra Kai, digamos, yo creo que uno de los elementos más interesantes es la burla que hace de lo políticamente correcto, en muchos casos, es decir, ridiculiza en muchos casos lo políticamente correcto, nos describe como personas que muchas veces nos ofendemos ante todo, o describe muy bien los contextos en los cuales nadie puede decir nada sin que se malinterprete, etc., pero sin dejar de rescatar ciertos elementos positivos, por ejemplo, la incorporación de las mujeres. ¿No, Ezequiel? ¿Cómo? Somos Team Johnny Lawrence, ¿no, Ezequiel? Segura, sí, por supuesto, por supuesto. Digamos, hay una cierta espontaneidad de ese personaje, digamos, un cierto desconocimiento de todo lo que es lo políticamente correcto, que en un ambiente en donde pareciera que hay un montón de presión social para no poder decir lo que pensamos, nos cae simpático, básicamente. Pero lo interesante es que también se muestra como el mismo personaje, Johnny, que se quedó en los 80, estéticamente hablando, ideológicamente hablando, culturalmente hablando, se ve obligado a abrirse a ciertas características de la modernidad. Por ejemplo, admitir mujeres en su dojo de karate, admitir personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, que él no entiende nada, pero dice, bueno, que vengan si quieren hacer karate. Entonces hay una burla de lo políticamente correcto, que a mí me interesa, pero también hay un reconocimiento de que, bueno, ciertos aspectos del mundo moderno son inevitables y está bien que así sea. Ezequiel, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque la inquietud se llama y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ezequiel Spector? ¿Qué me inquieta? Bueno, ya llegado a los 40 años, me inquieta tratar de buscar la forma de que en mucho tiempo, ojalá que sea mucho tiempo, cuando no esté en este mundo, la gente me recuerde por algo. Digamos, me inquieta la intención de trascender de alguna forma. ¿Cómo voy a hacer para trascender y si es posible que yo pueda trascender? Ezequiel, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Lo teníamos al doctor Ezequiel Spector aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.